La gracia siempre es superior. Veíamos cómo el propio Señor Jesucristo les dijo a sus discípulos: ustedes son bienaventurados, son bendecidos. ¿Por qué? Porque ustedes están viendo con sus ojos algo que los profetas del Antiguo Testamento no pudieron ver. Ustedes están escuchando algo que anhelaron los profetas del Antiguo Testamento y nunca lo escucharon. Y ustedes sí, son bienaventurados, les dijo el Señor. Pero lamentablemente los Gálatas se habían alejado, se habían enfriado, se habían apartado del Señor. En Gálatas capítulo 1, versículo 6 dice: estoy maravillado, estoy sorprendido, para mal, dice Pablo. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Qué tremendo que se hayan alejado, les dice Pablo. Pero ¿tú sabes cómo denomina Pablo a los que se alejan del Señor? Ni pródigos, ni descarriados, ni nada. ¿Tú sabes cómo los denomina? Insensatos. En Gálatas capítulo 3, versículo 1, Pablo va al grano y le dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado claramente entre vosotros como crucificado. Les denomina insensatos. ¿Sabes lo que es un insensato? Un insensato no es aquel que no sabe. Un insensato no es un ignorante. Yo soy un ignorante en muchísimas áreas. Hay muchísimas áreas que yo no domino, que yo no controlo, que yo no conozco. Soy ignorante. Pero insensato no es no saber. Insensato es todo lo contrario. Insensato es saber, pero no obrar en base a ese conocimiento. Ser un insensato es saber que ese es el camino que me lleva a la vida eterna y no transitar por ese camino que me lleva a la vida eterna. Y Pablo le dice: oh Gálatas insensatos. Los Gálatas conocían de Jesús. Es que fue Pablo mismo quien les predicó. Pablo fundó esta iglesia. Jesús había sido predicado claramente. Ellos habían escuchado el evangelio sin adulterar. Pero a alguien le fascinó. Ponme el versículo anterior otra vez si puedes, por favor, Freda. Dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para que no sigan caminando en la verdad? Para que no sigas caminando con Jesús. Dice que a alguien le fascinó. ¿Sabes lo que significa fascinar? Fascinar significa hechizar, literalmente. Fascinar significa hechizar. Claro, aquí podríamos pensar que a los Gálatas le hicieron brujería, le hicieron un hechizo, No, pero Pablo no va por ese camino. Pablo no está dando a entender que ellos se han alejado del Señor porque alguien les hizo brujería. No, eso sería ridículo decir. Porque no hay arma forjada que pueda contra nosotros. Eso no está hablando de eso. O sea, gente, no, es que me están haciendo brujería. Pues tranquilo, no le vuelva a él esa brujería que te están haciendo. Eso no te tiene por qué preocupar. Porque mayor es el que está con nosotros que el que está contra nosotros. Pero ahora Pablo les dice que ellos ya no deben vivir en las prácticas religiosas del pasado porque ya Jesús ha cambiado nuestra vida. Y así pasa igual con nosotros. Antes de tener un encuentro con Jesús, teníamos una manera de vivir que ya no podemos mantener una vez estamos en Cristo. Pablo les dice en el capítulo 4, versículo 7, así que ya no eres esclavo. A mí me dan ganas a más de una decirle, pero ¿por qué eres así si ya no eres esclavo? Eres hijo. Eres hija. ¿Por qué vives todavía como un esclavo? Eres hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Hermano mío, la vida de una persona que ha creído en Jesús ha tenido que cambiar. Sí o sí. Si no hay un cambio, simplemente has conocido una religión, te ha caído bien un grupo de gente que aquí nos reunimos, compartes la música y lo que aquí se predica, pero tú no has conocido a Jesús. Quien conoce a Jesús, su vida cambia. Quien conoce al Señor, dice la Biblia, que el cambio es tan radical que es como que naces de nuevo. Es un antes y un después. Ya no somos esclavos del pecado. Hermano mío, ya no tienes por qué vivir preso de los vicios, no. Ya no estamos sometidos al yugo de la esclavitud. Si hemos tenido un encuentro con Jesús, nuestra vida sí o sí ha de cambiar. Y yo me pregunto, oye, ¿cómo es posible que unos creyentes como los Gálatas se extraviaran de la verdad? ¿Cómo es posible esto? Si fue Pablo el pastor de esta iglesia, fue Pablo quien fundó esta iglesia, fue Pablo quien mentoreó esta iglesia, ¿cómo es posible que ellos se extraviaran, se perdieron? Extraviar significa perder.
Uy, he extraviado las llaves, he extraviado el móvil, he perdido. Significa eso. Y Pablo le dice, ustedes se han extraviado, se han perdido, la verdad. ¿Cómo es posible que ellos se perdieran? Si nosotros nos vamos hasta Lucas capítulo 15, si tienes tu Biblia, acompáñame, a Lucas capítulo 15, que en otras ocasiones creo que te he dicho que yo llamo a este capítulo el capítulo de los objetos perdidos, porque aquí se va a perder una oveja, aquí se va a perder una moneda y aquí se va a perder un hijo, en 3 parábolas diferentes. La parábola de la oveja perdida, la parábola de la moneda perdida y la parábola del hijo pródigo. Están aquí en este mismo capítulo. Antes de hablar de estas parábolas, ¿alguien sabe por qué Jesús contó estas 3 parábolas? ¿Alguien tiene idea de por qué el Señor dedica un capítulo entero a contar esta parábola de la oveja, de la moneda y del hijo? ¿Qué impulsó al Señor para contar esto? Resulta que a Jesús se le acercaba la peor gente de aquel entonces. El Señor tenía como un imán para los marginados. Se le juntaban los publicanos, que eso era lo peor, la peor calaña de aquella época eran los publicanos, y el Señor se juntaba con ellos. Los pecadores, ese era el círculo de amistad del Señor. Lo peor de cada casa estaba con el Señor. Y no solamente es que el Señor los recibía, sino que los fariseos ponían el grito en el cielo porque se sentaba a comer con ellos. Que esto para el mundo judío es una locura. Porque cuando tú te sientas a comer con alguien es que estás aprobando la conducta de ese alguien. Y entonces los fariseos, ahí en Lucas capítulo 15, versículo 1 dice, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas, ¿qué hacían? Eso es lo único que sabe hacer un religioso, murmurar. No hace nada, lo único que hace es murmurar. Hay muchos hermanos nuestros que ya no quieren saber de Dios porque alguien les ha empujado. Y se han perdido porque alguien les ha empujado. Luego también hay otra forma de perderse que la encontramos en la parábola del hijo pródigo, que también nos muestra que uno se puede perder conscientemente. Un poco vamos a echar la culpa al otro todo el rato. No, hay gente que se pierde conscientemente. Este hijo pródigo que le dijo al padre en Lucas capítulo 15, versículo 12, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Estaba en su cabal juicio. Me voy. No, pero ¿dónde te vas? Estás en la casa del padre. Me voy. Bendíceme que me voy, dame el dinero que me voy, lo que me corresponde. Ya estoy bendecido, me voy, no te necesito, le dijo este hijo al padre. Este hijo no estaba desorientado como una oveja, este hijo nadie lo dejó caer, nadie lo hirió, simplemente de una manera consciente decidió perderse. Y así hay muchos que de una manera consciente se pierden. Estas son las personas que conocen al Padre, conocen la casa del Padre, conocen la bendición de la casa del Padre, conocen la provisión que hay en la casa del Padre, pero por algún motivo que no me explico, piensan que les va a ir mejor fuera de la casa del Padre. Así que hasta aquí lo que tenemos hasta ahora es una oveja que se ha perdido por torpeza, una moneda que se ha perdido por descuido y un hijo menor que se ha perdido por decisión propia. Pero te he dicho que había 4 formas de perderse. Y atentos porque te voy a explicar la peor de las formas. La forma más peligrosa que hay de perderse dentro de la iglesia. Y es la forma que se perdieron los Gálatas. Es la manera más peligrosa de todas, que la encontramos también en la parábola del hijo pródigo. Porque esta parábola no solamente habla de un hijo menor, también habla de otro hijo, que es el hijo mayor. De hecho, esta parábola es contada para resaltar la figura del hijo mayor. ¿A quién iba contada estas parábolas? ¿Recuerda? A los fariseos. Y Jesús cuenta esta parábola porque ellos van a ser representados en el hijo mayor. ¿Sabes por qué te digo que es la manera más peligrosa de todas de perderse? Porque cuando el hijo menor se perdió voluntariamente, ¿qué hizo el padre? ¿Qué hizo? Dime tú qué hizo. ¿Salió corriendo detrás de él a buscarle? Porque el padre sabe que el que un día ha estado con Jesús tarde o temprano va a regresar. Tarde o temprano va a regresar. Se puede ir a dar una vueltita por ahí, a comer las manzanitas prohibidas, pero rápidamente te va a dar una indigestión que vas a venir a la casa del Padre. Por eso el Padre no sale corriendo detrás del hijo menor. Simplemente dice, ya volverá. Él vuelve. Como todos estamos aquí, hemos vuelto. Y el próximo domingo vas a volver. Y te surgirán 1000 planes, pero tu amor por Dios te va a hacer volver. Pero si te das cuenta, cuando regresa el hijo pródigo,
El padre lo bendice, mata un becerro, le viste, le adorna, le pone anillo, calzado, ropa. Hace una fiesta, pero hay alguien que no entra. Hay alguien que se queda fuera. Y ahora sí, el padre tiene que salir en su búsqueda. Con el hijo menor no salió el padre de la casa, él se quedó dentro. Pero el padre tuvo que dejar su casa y salir en busca del hijo mayor, porque sabe que si no sale no vuelve. ¿Sabes por qué tuvo que salir el padre? Porque el hijo mayor estaba perdido sin saberlo. Él no tenía ni idea de que estaba perdido. Él defendía su justicia, él defendía que estaba bien. Creía que por seguir físicamente en la casa del padre ya estaba bien. Y este es el mismo punto en el que estaban los Gálatas. Ellos nunca se fueron de la iglesia. Ellos nunca renegaron de Jesús, nunca abandonaron la fe. Pero aún así Pablo dice en Gálatas 5:4, de Cristo te has desligado. No es que los Gálatas un día se levantaron y cogieron una tijera y corto mi relación con el Señor. No está hablando de eso. Desligar hace referencia a romper hilo por hilo una cuerda. Pablo les dice, te has desligado de Cristo. No es que hayas cortado tu relación con Cristo, te has desligado de Cristo. Todas esas decisiones que tomas, que cada vez te alejas un poco más del Señor. Ese no que le dices al Señor. Ese no, hoy no puedo, mañana no puedo, pasado no puedo. ¿Sabes lo que va a pasar con el Señor? Nada. Pero poco a poco te estás desligando. Y va a llegar un momento que puede ser, y Dios no lo quiera, que te veas como esta cuerda de la pantalla. Que estés a una pequeña decisión de que esa cuerda se rompa. Nunca negaste del Señor, nunca le dijiste que no a Dios, pero te has ido desligando poco a poco. Te puedo decir algo que sé que has escuchado 1000 veces, pero escúchalo, cierra tus ojos y escucha esto. Dios te ama. Dios te ama. El Espíritu Santo te anhela celosamente. Él te ama.